Evidentemente estamos bastante cerca ya del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras del Mundo, ¿no? Y Bolivia, en su particularidad, uno de los pocos países que tiene una central obrera boliviana única, la unidad de los obreros y de los trabajadores del país en una sola organización, todavía con mucha fortaleza. Así es. Para empezar, quisiera que se refiera, por favor, ministra, a un convenio importante. En realidad se ha ratificado el Convenio Internacional para la lucha contra la violencia laboral, con un contenido muy importante y muy moderno de estos últimos tiempos. Así es. El 2019 Bolivia firmó este convenio en el encuentro con la OIT, ¿no? El encuentro internacional que se hace cada junio. Se firmó este convenio y lo que solicitaban los compañeros trabajadores en el pliego petitorio era que se ratifique. Usted sabe, para que entre en vigencia un convenio tiene que ser ratificado mediante ley. En acuerdo con nuestra mesa normas, comisión normas, respondiendo al pliego petitorio con la Central Obrera, y hemos aprobado esto y ya está nuestro canciller tramitando la remisión a la Asamblea Legislativa para que inicie su proceso legislativo. Entendemos que en la Asamblea Legislativa también ya estaban esperando esta ratificación de este convenio porque favorece tanto a trabajadores como a empleadores contra la violencia y el acoso laboral en los espacios de trabajo. Este convenio lo que nos pide hacer, lo que nos permite hacer es empezar a regular de acuerdo a realidades nacionales y a norma nacional lo que es el acoso y violencia laboral en los espacios de trabajo. Pero define muchas cosas muy interesantes, define qué es el acoso laboral, define qué se considera espacio de trabajo, que amplía a nuestra percepción de acuerdo a nuestra norma, a no solamente la oficina o no solamente la empresa industrial, la empresa privada, sino también otro tipo de espacios donde se podría generar violencia o acoso laboral contra trabajadores y también contra empleadores, que nos parece muy interesante empezar a analizar de acuerdo a nuestra realidad. Se ha logrado esto, se está remitiendo a la Asamblea como parte del acuerdo y será parte del anuncio que hará el presidente este 1 de mayo. Sí, es importante el tema a que se refiere, además de que los hogares también se incorporaron en esta situación, en esta normativa, donde sea que se dé una relación laboral. Usted se refería a los anuncios que van a haber, entonces este es uno de los avances también que será parte del anuncio del presidente para el Día Internacional del Trabajador, junto a la oficialización del incremento salarial que se produjo recientemente. ¿Cómo es que el gobierno, las autoridades, a través del presidente, están abiertos al diálogo, a la concertación, al consenso? La propuesta de la Central Obrera Boliviana, a través de su máximo ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, se ha hecho posible. Ahí está la apertura, ahí está el diálogo, ahí está la democracia y se ha logrado este incremento. Entonces los trabajadores también tenemos que celebrar este 1 de mayo. Así es, Marcelo. Mira, la idea es lo siguiente. Cuando se elige un gobierno nacional, este gobierno, el presidente, en este caso nuestro presidente Lucho Arce, es un gobierno del pueblo. Y el pueblo somos todos quienes habitamos este territorio nacional, ¿no? Entonces, ante el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana corresponde sentarse al diálogo, la norma así lo establece, el procedimiento así lo establece, pero a diferencia de lo que ocurría en el periodos neoliberales, el diálogo no se rompe, el diálogo concluye, el diálogo lleva a acuerdos, ¿no? Y uno de los acuerdos más esperados también por los trabajadores este 1 de mayo es el referido precisamente al incremento salarial. Si bien el sector trabajador pedía un 10% de incremento, es la mesa de diálogo con datos técnicos de crecimiento económico, de inflación, de situación de las empresas. Incluso se analiza estos bloqueos y paros tan irracionales que van en contra de la economía del país para analizar un incremento. Ayer yo lo escuchaba, y esto te lo digo entre paréntesis, compañero Marcelo. Ayer yo escuchaba al profesor Álvarez con tal descaro, descaradamente decir que el incremento no cubre sus necesidades, etc.
Entonces, compañero, le decimos al profesor Álvarez, deje de estar bloqueando el crecimiento del país con paros y bloqueos y movilizaciones que solo perjudican la estabilidad económica. Entonces, hay que ser muy descarado para reclamar que no se está cumpliendo el pliego, cuando el resto de trabajadores afiliados a la Central Obrera, en mesa con el presidente, han sacado un acuerdo consensuado totalmente, no ha habido ninguna imposición, después de un análisis técnico de lo que podría ser reposición de inflación y incremento para la población más pobre, para los trabajadores más pobres, aquellos que ganan el salario mínimo nacional. Me parece que al profesor Álvarez no le interesa, ¿no? No le interesa. Así es, importante todo lo que nos está refiriendo en este tema. Lamentablemente la postura, la posición del magisterio se ha tornado estrictamente política. Ya lo había anunciado el ministro de Educación precisamente cuando dijeron que iban a convulsionar el país. Pero esta convulsión está afectando a los trabajadores, a la economía, porque por acá, por el centro de la ciudad, los kioscos, los anaqueles, las vendedoras tienen que cerrar sus tiendas, sus negocios, en fin. A propósito del trabajo, de las perspectivas que tiene nuestro país, hay la política de industrialización con sustitución de importaciones. Entonces prevé la creación de una importante cantidad de fuentes de empleo que fundamentalmente pueden captar mano de obra profesional, particularmente de los jóvenes, porque se ha declarado también Año de la Juventud para el Bicentenario. ¿Cuál es la perspectiva? ¿De qué manera puede enfocar este tema a propósito de la creación de fuentes de empleo en nuestro país? Claro que sí, mira, la mejor política de empleo la ha generado nuestro propio presidente con la política de industrialización para la sustitución de importaciones. Porque todo el proyecto de industrialización que está proponiendo nuestro presidente va a favorecer no solamente a la empresa estatal, ¿no?, sino a partir de lo que produzca la empresa estatal va a beneficiar a todo el sector privado. La inversión del sector privado va a estar más segura porque va a tener insumos industrializados directamente en el país con materia prima nacional. Entonces, el anuncio de la generación de empleos es totalmente real, Marcelo, es totalmente real. Es tanto la empresa pública con la implementación de más de 40, tal vez hasta más de 50, si juntamos todos los ministerios en una sola lista, mucho más de 50 empresas que van a favorecer el proceso de industrialización, pero además a esto sumamos, por ejemplo, que la empresa que se está instalando de química básica va a poder posibilitar la instalación de hasta 2.000 nuevas unidades productivas privadas. Entonces, esa es una fuente y una política de generación de empleos propuesta directamente de nuestro presidente a través de la política de industrialización con sustitución de importaciones. Entonces estamos pensando en el pueblo, Marcelo, y estamos tratando de salir adelante, pero lamentablemente hay sectores que no lo ven así. Tú mencionabas muy bien, y es el concepto de trabajador. Trabajador no solamente es el que tiene una relación obrero-patronal y gana un salario. Trabajador también es aquella persona que sale todos los días a abrir su anaquel, a vender sus refrescos, incluso los que hacen las acrobacias en los cruces de la calle, Marcelo, son trabajadores, porque viven de su fuerza de trabajo, viven de su esfuerzo personal. Pues si no vamos a atender y proteger a todas y todos los trabajadores del país, estamos haciendo solamente politiquería barata. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Desde Cochabamba le saluda Fernando Luján. Es un gusto tenerla en el programa y más en los días previos de esta fecha tan importante, ¿verdad? Como es el 1 de mayo. Yo quería hacerle una consulta a raíz de algunas declaraciones que han venido haciendo los empresarios de Cochabamba y del país. Ya para nadie es una sorpresa, ¿verdad?, la posición que asumen año tras año cuando se anuncia un incremento salarial. Para este sector empresarial nunca hay las condiciones para un incremento. Siempre se quejan y siempre sostienen que no debe haber incremento. Eso ya no es sorpresa.
Mi consulta va en sentido de que esta vez se han quejado de sentirse discriminados, de que este incremento salarial obedece a una negociación solo del gobierno nacional con la Central Obrera Boliviana y que no se los ha tomado en cuenta para nada a los empresarios privados. Ellos dicen, necesitamos entrar en esa negociación tripartita. Quisiera que nos explique, ministra, porque esto tiene una razón de ser, ¿verdad? Tiene un porqué, una explicación, un sustento de esta negociación el gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana. ¿A qué se debe esta negociación entre el gobierno y la COP y no la participación de los empresarios como ellos señalan? ¿Cómo estás, Fernando? Un saludo cordial a toda la población cochabambina también, la ciudad que me acogió en mis años de estudio. Miren, primero el tripartito es fruto de un convenio de la OIT en la cual nosotros no hemos ratificado, no estamos obligados a convocar, ¿no? Para el tripartismo, no es una metodología de consensuación de incremento salarial. Para el país no existe esa obligación. Segundo, en el periodo neoliberal, y te lo digo con conocimiento de causa, Fernando, porque en ese periodo fui dirigente de la COP, ¿ya? De la Central Obrera Boliviana. Y cada año que nos tocaba analizar el incremento salarial, el empresariado con gobierno eran una sola cosa. Y el trabajador, como Central Obrera, teníamos que abandonar la mesa de diálogo. Pues los incrementos no existían, ¿no? No existían. Claro, la economía neoliberal, usted sabe, es un fracaso, principalmente cuando se implementa desde los estados. Es un fracaso. El crecimiento económico se estanca y solo se vela por los intereses del empresariado privado. Este es un gobierno del pueblo, Fernando. Este es un gobierno del pueblo. Este es un gobierno de las organizaciones sociales. El incremento salarial es un derecho adquirido desde la promulgación de la Ley General del Trabajo, ¿ya? Es un derecho adquirido. Pues lo único que hacemos como gobierno, ya desde la gestión del presidente Evo Morales, cuando era presidente, es sentarnos a debatir si es posible dar o no dar un incremento. El Estado, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, a través del Ministerio de Planificación, a través de los datos que lanza el Banco Central de Bolivia, de los datos que se generan a través del Instituto Nacional de Estadística, etcétera, es el que mejor conoce la realidad del país, porque nosotros como gobierno generamos política pública, Fernando. Nosotros hacemos gestión de gobierno, pues conocemos la realidad del país y del empresariado privado también, a través de varios mecanismos, por ejemplo, mora en los créditos, por ejemplo, pago de impuestos, por ejemplo, presentación de planillas de pago de salarios al Ministerio de Trabajo, muchas otras obligaciones, y cruzamos la información, Fernando, cruzamos la información, sabemos la realidad. Por eso el incremento al haber básico no es lo que pedía la Central Obrera, es bastante menos, es solamente una reposición a la inflación, porque los trabajadores tienen el derecho de mantener el poder adquisitivo de su salario. En realidad, lo que están haciendo con el haber básico es reponer, ¿ya? Más bien los empresarios privados deberían ver un riesgo en la producción cuando se declaran paros de 36 días, cuando el magisterio amenaza con bloquear carreteras, cuando algunos sectores bloquean carreteras para la exportación, para evitar la exportación o la importación. Esa debería ser la preocupación de los empresarios, porque el gobierno está haciendo todo lo posible porque se mantenga la estabilidad económica en el país. Entonces no creo, cada año, como usted dice, es lo mismo, van a haber desempleos, van a haber que van a subir los costos de las materias, de la canasta familiar, etc. Cada año es la misma advertencia y lo que hace el gobierno es controlar aquello, para que no afecte, como en la dimensión que es el empresariado privado, este pequeñísimo incremento salarial en el salario mínimo, pero además un justo reconocimiento a la reposición inflacionaria. Nuevamente desde La Paz, Javier Velázquez le habla. Ministra, es importante también
referirse a los convenios que existen con universidades, con federaciones universitarias locales, para suministrarles herramientas, charlas, para que puedan conocer información sobre áreas, por ejemplo, que requieren profesionales capacitados. Seguramente este tema va a ser motivo de otro comentario en que la vamos a invitar para hablar este y otros temas y las fuentes de empleo que están referidas a la juventud en particular. Ha sido muy gentil por atender nuestro requerimiento y será hasta una próxima oportunidad, ministra. Muchas gracias. También nos esperamos a todos este 1 de mayo en la Plaza San Francisco. La invitación y convocatoria de nuestra Central Obrera Boliviana, cabeza del proletariado boliviano, para celebrar nuestro día. Trabajadoras y trabajadores esperando que vamos a estar este 1 de mayo con nuestro presidente.